la gente le animo un poco a la gente que hace ayuno intermitente, que es curioso que se ha puesto de moda, pero claro, ¿para qué se ha puesto de moda? Las células cancerígenas se alimentan de azúcar. Cuando yo estoy en reposo, mi cuerpo hace un repaso y uno abre conciencia. Hola, antes de ofrecerte la entrevista me gustaría hablarte del programa, del reto, de la propuesta de ayuno de 3 días que te ofrezco desde la plataforma Fit Concept. En este vídeo vas a poder comprender todas las características, la importancia, los beneficios del ayuno y si te interesa poder participar, tienes un enlace en la descripción con toda la información sobre mi propuesta. Muy bien, nada más, te dejo con la entrevista. Bueno, estoy aquí con el doctor Carmelo Vizcarra. Buenas tardes, Carmelo. Buenas tardes. No es mi primera vez, no sé si los que estéis viendo esto ahora habréis visto la anterior entrevista que hice a Carmelo. Una entrevista desde mi punto de vista jugosa, ¿sí? muy rica, pero con la que yo me quedé un poco frustrado porque tuvimos algún problema de sonido y entonces tenía muchas ganas de repetir de verdad, Carmelo, esta entrevista porque me lo pasé muy bien, aprendí un montón de cosas de ti y sobre todo me quedó una sensación muy bonita de que quien la escuchara también iba a aprender, que es, en última instancia es mi motivación y es lo que me gusta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si podemos repetir un buen nivel. En concreto, vamos a centrar toda la entrevista de hoy en el ayuno, ¿sí? Un campo, por cierto, del cual eres especialista desde hace ¿cuántos años, Carmelo? 44. Bueno, este año hago 45. 45 años trabajando con ayuno. Bueno, pues aquí tenéis, ¿sí?, el nuevo libro que saca Carmelo en breve, ¿verdad?, en unas semanas, ¿sí? Ayuno, terapia magna, ¿sí? Si hay una cosa de la que me acuerdo de la anterior entrevista con Carmelo, fue precisamente de esa frase, ¿sí?, de considerar, bueno, de que los antiguos ya consideraban al ayuno como terapia magna. Así que, bueno, aquí lo tenéis. Es un libro, por lo que sé, muy amplio, muy completo, ¿sí? Vamos a ver si hoy podemos tocar los elementos fundamentales de lo que ahí se desarrolla, dar algunas pinceladas de lo que la gente puede ver en el libro. Muy bien, pues empiezo con una pregunta, sí, por el principio, ¿sí? Y es, ¿cuál es el origen del ayuno? ¿Cómo nace o cuándo nace o se sabe? Íñigo, el ayuno nace con la humanidad, nace con una época donde no había sobre comidas en todos los lados, ¿no? Ahora en cualquier ciudad encuentras casi prácticamente las 24 horas un supermercado, un hipermercado, pero entonces no, dependían de la cosecha, de la recolección, de lo que cazaban. Entonces había épocas por el frío, no había buena cosecha e inevitablemente ayunaban, ¿no? Y también quizás por ese instinto atávico de sentir más el cuerpo. Nosotros estamos muy en la mente, ellos quizás vivían más el cuerpo, más lo instintivo, lo impulsivo, los anhelos de vida. Entonces no estaban tanto en la mente racional como nosotros, pues también su cuerpo les pediría de vez en cuando momentos para comer y momentos para no comer, así de claro. Bueno, como hacen los animales, ¿no? Y los niños. Los animales y los niños ahora mismo dicen, bueno, pues si estoy enfermo, instintivamente el cuerpo retira la energía del campo metabólico y digestivo y lo envía para la curación, para la reparación, ¿no? Los niños y los animales hacen ayuno por instinto, o sea, no, cuando están enfermos ayunan. Entonces, no es algo nuevo, es algo ancestral, pero al mismo tiempo camino olvidado de salud. Es un camino olvidado hacia la salud. Sí, sí. Bueno, claro, yo pienso, Carmelo, que el ser humano, no tengo unos conocimientos profundos de antropología, pero el ser humano, incluso antes de ser humanos, lo que hemos pasado es hambre, ¿sí? Es decir, abundancia ha habido poca. No. Entonces, lo que nos hemos adaptado mucho, y me imagino que fisiológicamente el cuerpo está lleno de rutas metabólicas para manejarse con la falta con la carencia, ¿no? Sí, sí. Ese instinto somático que cuando te haces una herida o tienes una fractura y cura la herida
cura la fractura, se pone en movimiento para equilibrar todo el organismo, ¿no? Y es que muchas veces la enfermedad es un desequilibrio que se manifiesta localmente, pero es un proceso de disarmonía global, espiritual, psicológica, emocional, energética, física. O sea, entonces hay que trabajar a todas las grandes escalas, ¿no? Y el ayuno, precisamente, bueno, los grandes místicos lo sabían, no solamente alcanza lo físico, alcanza niveles más amplios de conciencia, ¿no? Ese es un tema que me interesa mucho y luego le dedicaremos un espacio concreto. Pero volviendo con los orígenes, después de esos ayunos que eran un poco forzosos, algunos elegidos cuando estaban enfermos, pero luego ya todas las religiones, una vez que el ser humano empieza a organizarse, a generar cultura, religión, todas, ¿no? Sí. O prácticamente todas las religiones creo que de una u otra manera lo incluyen, ¿no? Sí, prácticamente todas las religiones, y no solamente las religiones, sino las culturas del mundo. O sea, va con la cultura. Los chamanes hacían 24 horas antes de hacer un ritual para alcanzar el mundo sutil, ¿no? Los misterios de Eleusis en Grecia hacían ayunos, ¿no? Antes de entrar en el proceso de curación, ¿no? Entonces, en todas las culturas prácticamente está el ayuno. Bien, antes de continuar, y como es probable que a mucha gente el concepto ayuno le interesa porque se ha puesto de moda, ¿sí? Pero se ha puesto de moda un ayuno concreto, ¿sí? El que está pegando fuerte y todo el mundo, ¿sí? se ha sumado es el del ayuno intermitente, ¿sí? Sí. Y aquí no vamos a hablar de ayuno intermitente, no es tu campo de conocimiento ni tu propuesta. Puede ser una propuesta intermedia hacia un ayuno más profundo. O sea, puedes empezar poco a poco con ayunos intermitentes, el cuerpo se va habituando y la siguiente propuesta es decir, bueno, pues voy a entrar más en profundidad, voy a restaurar, reequilibrar, reorganizar el organismo. Entonces, claro, para mí la propuesta es de un ayuno de unos días o de semanas bajo control médico, que siempre, o control médico especializado. Y eso entra en profundidad, es muy diferente lavar la casa y barrer un día que decir voy a restaurar todo, voy a organizar todo, voy a eliminar lo que lleva años acumulado en la despensa o los libros que ya hace tiempo que no leo, es como decir cerrado por reparaciones, pasar la ITV. Sí, sí. O sea, una puesta a punto. O sea, el establecer un ayuno intermitente prolongado, es decir, todas las semanas, sí, no va a alcanzar la profundidad de un ayuno prolongado. No, si tú tienes un agua en profundidad de 2 metros, porque tú estás más o menos sano, un ayuno intermitente llega a 2 metros y te restaura. Pero si tú tienes una enfermedad grave, una enfermedad crónica, una enfermedad degenerativa, un ayunito de 16, 18 horas no va a llegar en profundidad. Entonces no es lo mismo. Una persona sana de 20 años, pues con un ayuno intermitente va muy bien, pero una persona de 70 años o de 50 años que tenga una enfermedad crónica, necesitas ir en profundidad, porque el agua está a 20 metros, no está a 2 metros, ¿no? Esa es la visión, ¿no? Entonces, yo para mí, después de 45 años este año, de ver a personas ayunando y ver qué es la terapia magna, es decir, a veces hace falta entrar en profundidad. Pero no solamente a profundidad física, sino qué hago con mi vida, qué hago con mi mente, qué hago con mis emociones, qué hago con mi alma y qué sentido trascendente tengo en mi vida. O sea, los místicos ayunaban no solamente para el cuerpo físico, sino cuando el cuerpo físico no recoge energía, los cuerpos sutiles, el alma, el espíritu o los 3 cuerpos sutiles superiores de todas las grandes tradiciones se alimentan de conciencia. La conciencia se despierta con el ayuno, ¿no? O sea, cuando en castellano decimos el hambre aviva el ingenio, tiene cierta verdad. Y en cambio, cuando hacemos una gran comilona,
Pues lo que nos dan ganas de echar la de siesta, dormir. de dormir, porque toda la energía se ha centrado aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hace el niño pequeño cuando mama de la teta de la madre, ¿no? Dices, luego duerme. Claro. Para que los procesos digestivos, los procesos de la inconsciencia, no distorsionen los procesos de consciencia, ¿no? Es así de claro, ¿no? Entonces el ayuno no solamente alimenta y reorganiza a nivel físico, sino para mí suelo decir cuidar al cuerpo, desintoxicar al cuerpo, hace el ayuno, armonizar las emociones, aquietar la mente y despertar la conciencia. Aunque yo empezaría por el último, por el primero que es el último. Despertar la conciencia hace que aquietes la mente, el pensamiento, que se armonicen las emociones y poco a poco vaya desintoxicando, curando, restaurando al cuerpo, como a mí me gusta decir, restaurar sin ir al restaurante. Sí, sí. Sí, sí. Claro, un ayuno en última instancia es un proceso de introspección. Sí. Es decir, introspección física, fisiológica, a nivel de sustancias, el cuerpo, ¿no?, se pone a mirar hacia adentro, Sí, sí. a buscar células muertas, ¿no? Antes del inicio me explicabas esa parte, ¿no?, de cómo el cuerpo va a restaurar directamente, ¿no? Es un proceso de introspección física, pero ineludiblemente con ese proceso tiene que haber también, ¿no?, ese otro proceso de introspección psicológica, emocional, espiritual, trascendental. Por eso supongo que se recomienda hacer un trabajo también al respecto, durante el ayuno. Sí, sí. O sea, momentos de quietud. A mí me gusta decir ayuno de noticias. No se puede hacer un ayuno trabajando con el estrés, levantándote a las 5 de la mañana, teniendo que cuidar a los hijos, darles de comer, luego a ver cómo están tus padres. Todo eso no, tienes que desconectar del mundo exterior y conectar con el mundo interior. Bueno, poder se puede, pero ¿qué va a suceder? Pero no es tan efectivo. O sea, a Gandhi, que todos sabemos que era un especialista en ayunos, pero claro, lo que no sabemos es que Gandhi conocía los trabajos de H.M. Selton, que es el higienista americano que hizo una gran recopilación durante muchas décadas de todo lo conocido en la medicina higienista, la higiene natural, o en Europa la higiene vital, ¿no? De hecho, Gandhi le invitó a Selton a venir a la India para que le ayudara en los procesos de conocimiento del ayuno, expandir lo que era el ayuno, ¿no? Porque Gandhi, en su libro Guía de la Salud, no solamente habla del ayuno, él era un especialista en procesos de salud, ¿no? Aparte de los ayunos y tantos ayunos que logró hacer y consiguió cambios incluso a nivel social, ¿no? Entonces, justo ahí, en la guerra de la Segunda Guerra Mundial, Selton no pudo ir a la India, ¿no? Pero, o sea, está todo unido. O sea, los místicos ayunaban, Gandhi ayunaba en un camino hacia una propuesta social. Y dices, pues, lo que yo como de más, quizás está quitando la comida en África o en Indonesia. O sea, yo tengo que estar consciente de decir, yo como lo justo, lo necesario. También algún día me paso y no pasa nada, pero el comer continuamente en exceso, igual que el consumir continuamente en exceso, va a tener sus consecuencias en personas que viven en países que no tienen dónde comer o qué comer, ¿no? Sí, sí. Es la responsabilidad del ser humano global que los antiguos llamaban Adán Kadmon, ¿no? O sea, el arquetipo humano. Todos somos células de un humano global, ¿no? Entonces, el ayuno ayuda también a restaurar todo ese sistema. O sea, a mí, en una palabra, es sanar al ser humano y sanear el sistema humano. Sobre la duración, es decir, ya hemos visto que 14 horas no se profundiza, ¿sí? ¿Cuál es un poco la pauta? Una persona con una salud más o menos normal, que todavía no es muy mayor y no se ha deteriorado demasiado, tiene, como yo, 49 años, sí, una persona como yo, 49 años, que más o menos tiene una vida ordenada, que más o menos se cuida. ¿Cuál es la duración? ¿Cómo decidir? Bueno, para una persona sana,
A ver, un ayuno de 5, 7, 10 días es como un reseteo, es una puesta a punto. Eso suele ser suficiente. Cada año, cada 2 años suele ser suficiente para entrar en profundidad y hacer una puesta a punto, ¿no? Pasar la ITV. Para una persona enferma se necesita a veces más, a veces 2 semanas, incluso 3 semanas. Siempre para mí bajo control médico especializado, ¿no? No se puede hacer el ayuno así por así, sino hay que conocer el ayuno, hay que saber interpretar sus síntomas, porque a veces parece que enfermas, ¿eh? Entonces, yo a la gente le animo un poco, a la gente que hace ayuno intermitente, que es curioso que se ha puesto de moda, pero claro, ¿para qué se ha puesto de moda? ¿Para adelgazar o para recuperar el cuerpo, para organizar el cuerpo y para que sea un impulso de vida, ¿no? Un sentido de vida, ¿no? De nada sirve hacer ayuno como quien pone un parche o como quien toma una aspirina. O sea, eso no tiene sentido. El lugar desde el que se hacen las cosas tiene un sentido. Tiene un impacto importante en el resultado de lo que se hace. Sí, la intención. Y tiene pinta de que se está haciendo desde un lugar ligero. Ligero. Ligero de sentido, me refiero. ¿Sí? Eso, por adelgazar, por una cuestión estética, sin ese fondo del que estamos hablando que tiene el ayuno, ¿no? Estamos viviendo un poco la vida en la ligereza, en la apariencia, cuando el ayuno es un buen momento para interiorizar, para estar conmigo, para decir qué hago con mi vida tiene sentido. Todo ello son preguntas. Una de las cosas más curiosas que yo vi al principio, cuando empecé a ver y controlar los ayunos de las personas ayunantes o reposantes, como le llamamos en nuestro centro, pues me di cuenta de que se necesita parar. O sea, yo digo muchas veces, Internet se debería llamar Externet. O sea, nos saca de nosotros y caemos en las redes. Entonces, no, es el ayuno el Internet, es el ayuno el que me ayuda a interiorizar. Estoy en mí, conmigo, ¿eh? Y tampoco en el pensamiento y en darle vueltas, sino en el ser, en la existencia, ¿no? En la esencia. Claro, nuevamente vivimos en un mundo muy hacia afuera. Sí. El ser humano vive muy hacia afuera. Vivimos en un mundo basado en la abundancia, y la abundancia nos ha conducido al exceso. Supongo que como una compensación a las angustias pasadas, a los hambres pasados, a la muerte pasada, ¿sí? ¿Tú qué le dirías a una persona que piensa en hacer un ayuno prolongado de 5 días, ¿sí? Con respecto a lo que tiene que suceder después? Es decir, ¿tiene sentido hacer un ayuno de 5 días si luego uno va a seguir y tiene la intención de seguir haciendo lo mismo que hacía, la misma vida que hacía, igual de fuera que estaba antes, comiendo lo mismo que comía antes, relacionándose igual? O sea, ¿crees que tiene sentido hacer un ayuno si uno no está dispuesto a realmente transformar cosas y a que ese ayuno deje cambios permanentes en su ser? ¿Sí? Más allá, me refiero, de que los kilos que haya perdido sean permanentes, de que la desintoxicación sea permanente. Es que hay mucha gente que solo contempla esa parte, ¿no? Los kilos y la desintoxicación. Por eso me interesa mucho esta parte espiritual, porque tiene que ver con lo vital, tiene que ver con... Y si uno no profundiza ahí, ¿cómo lo va a llevar luego a la vida? Porque luego uno sale del ayuno y la vida vuelve, y las relaciones siguen estando ahí, la pareja sigue estando ahí, los hijos, el trabajo, sí, el supermercado sigue ahí y el McDonald's también sigue ahí, ¿no? ¿Tiene sentido hacer un ayuno si luego uno no está abierto a que todo eso se transforme? A ver, sentido no tiene mucho y no tiene dirección, pero claro, estamos en el mundo de la apariencia y el ayuno es el mundo de la esencia. Es decir, en la apariencia yo puedo perder kilos, pero si luego no tengo cuidado, los voy a recuperar. Pero claro, nos hemos acostumbrado a una medicina no de la curación, sino del alivio. Te pongo un parche y ¿tiene sentido quitar un dolor de cabeza con un paracetamol? Igual en un momento, si tienes que trabajar o tienes que hacer algo importantísimo en tu vida, igual tiene sentido. Pero lo que está claro es que aliviar no es curar. Aliviar es aliviar.
Entonces, hay personas que pueden hacer ayunos periódicamente o ayuno intermitente y luego el fin de semana comen de todo y no cambian su sistema de vida, ¿no? ¿Tiene sentido? Es poner parches. Es poner parches cuando verdaderamente el ser humano, en este momento, que tenemos amplio conocimiento y que tenemos las claves de unas ventanas abiertas al mundo para hablar de la esencia y de no quedarnos en la apariencia, el ayuno es en profundidad. El ayuno abre conciencia. O sea, no es casualidad que místicos del alcance de Francisco de Asís, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz hablaran del ayuno. No es casualidad que Jesucristo se retirara 40 días al desierto y ayunara. Eso es para interiorizar, para que la energía que normalmente gastamos a nivel digestivo, metabólico, vaya hacia la conciencia, se eleve hacia arriba. Y los cuerpos sutiles, porque los antiguos contemplaban 7 cuerpos, como las muñecas rusas, las matriuscas. Entonces, en el ayuno, que el cuerpo no deja de comer porque come a plato puesto de sus propias reservas, pero los cuerpos sutiles empiezan a alimentarse, a nutrirse de esencia, de energía, de prana, de ki, de chi, argeus, de los griegos. Todas las tradiciones hablan de una energía vital. Y esto es lo que entra en nosotros cuando comemos, cuando bebemos, cuando respiramos y cuando recibimos la luz del sol. O sea, en definitiva, en el ayuno no dejas de comer. Comes a plato puesto, pero es que además estás bebiendo, recogiendo la energía del agua, y no es H2O, es mucho más. El aire, el aire no es oxígeno, nitrógeno, CO2, el aire es prana, es ki, es chi, es argeus, de los antiguos hipocráticos, el arge el argeus también de Paracelso, y es que respirar es conciencia. O sea, el cerebro que consume tanto oxígeno necesita seguir consumiendo oxígeno en el ayuno. Y en el ayuno, si en vez de hacerlo en casa, haces en un medio natural, contemplando la naturaleza, los árboles, el canto de los pájaros, tocando tierra, respirando tranquila y conscientemente, es mucho más eficaz. Ese es el ayuno. Eso es lo que creo que tiene que entender la gente, porque si no, la gente se queda, creo, en la superficialidad. En la superficie, ¿no? En dejar de comer y como mucho me desintoxico y sí. Y sigo adelante como antes. Eso es. Pero si realmente quieres un proceso de transformación, tienes que contemplar la palabra transformación, y transformación implica todas las esferas de la persona, ¿no? Sí, sí. Entonces, todos los que queráis ayunar, hacerlo desde un lugar como el que nos ofrece Carmelo, ¿no? Sí, pero además transformación, tú lo dices muy bien, ¿no? Es ir más allá, transportarnos más allá de la forma. O sea, hay mundos sutiles, cuerpos sutiles que se alimentan cuando ayunamos. O sea, cuando los grandes místicos sabían que hay una expansión de la conciencia cuando no comes. Y esto es lo bonito del ayuno. O sea, toda la persona que ha hecho un ayuno de unos pocos días sabe que en un momento dice, uy, y este estado de vacío lleno, este estado de sentido de vida, de espíritu profundo en mí, porque espíritus en latín significa soplo o aliento, y ánima también tiene que ver con el soplo, con el aliento. Claro, en el ayuno tú sigues respirando. O sea, yo no puedo compartir la comida contigo, pero sí estoy compartiendo en este momento el aire. Respiramos el mismo aire y tomamos el mismo sol. Entonces, todo eso hay que recuperar. O sea, el sentido de unificación, no de competición, sino de cooperación humana, ¿no? O sea, si yo me voy curando, yo ayudo a la persona que está al lado a que se vaya curando. Y si tú te cuidas, también me cuidas a mí. O sea, cuando a mí en la consulta me dicen, es que mi hermana está mal y no sé cómo ayudarle, y le digo claramente, cuídate tú. Cuídate tú y todo lo que hagas tú por cuidarte se va expandiendo de forma energética, de conciencia. Spiritus mundi, decían los antiguos, ¿no? Estamos regidos por un spiritus mundi o por una anima mundi. Dices, si yo estoy en relación con ese anima mundi, spiritus mundi, y para eso es una herramienta profunda y en excelencia el ayuno. Y dices, yo me estoy curando. Mi padre me dio pocas lecciones en mi vida, pero
Una de ellas, cuando era muy joven, no la entendí en su momento, pero luego ha ido cobrando sentido. Estaba yo en mi época revolucionaria que quería cambiar el mundo, cambiar al otro, ¿sí? Y recuerdo que estábamos en el coche y me miró y me dijo, no le des vueltas, Íñigo. Lo mejor que puedes hacer por el mundo está de piel para adentro. Y en ese momento no le entendí. Yo dije, ¿qué está diciendo este señor? Sin embargo, luego esa frase ha ido cogiendo sentido, ha ido calando y hoy forma parte de mis ejes, de mis principios fundamentales, ¿sí? Claro. No intentes cambiarlo de fuera, no, cambia tú, mejora tú, y eso sí que es transformador. Claro. ¿Sí? Pero, y ahí vamos a otra, Carmelo, transformación es cambio. Sí. Y cambio es crisis. Sí. ¿Sí? Cambio en los griegos, la palabra crisis significa cambio. Cambio, ¿sí? Sí. Y el ser humano a día de hoy tiene aversión a la crisis. Sí. Aversión, sobre todo, vivimos en un mundo hedonista de los placeres, de la abundancia, ¿sí? Y todo el mundo quiere cambiar, pero no quiere cambiar, porque no quiere pagar el precio del cambio, no quiere pagar el precio de la crisis, ¿sí? Un ayuno es una transformación, es un cambio y por lo tanto también viene con su crisis. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la crisis o cuáles son las crisis del ayuno? Es decir, que de toda la batería de cosas críticas lo podemos llamar crítico porque son sensiblemente críticas, son ¿sí? Cuantitativa o cualitativamente críticas. Luego habrá pequeñas crisis que la persona no se da cuenta, pero de las cosas que sí puede darse cuenta, síntomas físicos, emocionales, ¿sí? Igual hay gente que tiene crisis emocionales, que se pone psicológicamente muy mal o físicamente se ponen muy mal. ¿Qué cosas pueden suceder? En el ayuno. Sí. En el ayuno aparece lo que hay dentro y surge al consciente lo que está en el inconsciente y está en el lado oscuro de tu ser. Muchas veces, como sabemos muy bien, no comemos por hambre, sino para tapar emociones, ¿no? Y entonces una persona está con angustia, con miedo, con preocupación, con rabia no expresada y lo que hacemos es comer. El pueblo vasco, la cultura vasca, es uno de los lugares donde más tapamos las emociones con la comida. Sin duda. Viene el ayuno y dices, ¿qué hago? Pues quitas la tapadera de la comida y entonces la persona está a flor de piel. Las emociones surgen, los sentimientos, los pensamientos. Y para mí una gran sorpresa, empezamos a tomar decisiones de nuestra vida. O sea, era algo inesperado, pero después de 45 años viendo a gente ayunando, darte cuenta que la persona ayunando toma la decisión que llevaba 5 años, 7, 20 años de no tomar. Y ese es el cambio. O sea, es el cambio de decir, suelto lo que se va y acojo lo que viene. Pero hay personas que entran en crisis. Digo, crisis, todas. Crisis, me refiero, crisis incluso procesos graves que necesiten un acompañamiento psicoterapéutico. ¿Eso se llega a dar? No. Que se abra la caja de Pandora y que suba la Kundalini y se ilumine la persona, no. El ayuno es un paso profundo hacia un conocimiento. Pero crisis hay, estamos en crisis permanente, en cambio permanente. Uh-huh. Si en nuestro cuerpo, en mi cuerpo ahora y en el tuyo y en cualquiera de los videntes, porque nunca mejor dicho, hay millones de células que se están muriendo, millones que se están transformando, millones que están abriéndose y generando. Si somos cambio permanente, si algo está claro es que, como decía Heráclito, nadie se puede bañar en el mismo río 2 veces, porque cuando te quieres bañar otra vez ya no es el mismo río, no es el mismo agua. Claro, pero un ayuno no es un río, es una riada, es un cambio. Depende cómo lo hagas. A veces sorprende. A veces he visto personas ayunando decir, este estado de conciencia, de quietud, de tranquilidad. Pero claro, a veces para llegar a eso hace falta una buena preparación, empezar a comer sanamente, empezar a comer fruta y verdura, de ahí ir reduciendo y poco a poco llegar al ayuno. Y esta es la recomendación para evitar las crisis. Pero es que crisis hay
cuando un alcohólico deja de beber, entra en crisis, síndrome de abstinencia, Claro. el mono que llamamos, síndrome de abstinencia. Yo, en 1983, en Buñuel, cerca de Tudela, trabajamos con heroinómanos y venían personas que se habían enganchado a la heroína y pasaban una crisis de 5 días de vómitos, de diarreas, de frío, de escalofríos, de desasosiego, y nosotros hacíamos todo lo posible por acoger, por acompañar, porque esa es la terapia. Terapéuticos, del griego terapéuticos viene terapia, y terapéuticos eran los que servían al señor del palacio. Si somos servidores, somos facilitadores. Entonces, si yo acompaño a la persona, la crisis compartida es media crisis, y la alegría compartida es doble alegría, porque en el ayuno también hay alegrías. Cuando tú ves que ese dolor, que al principio parece que otra vez estás peor, poco a poco se va reduciendo, ¿no? Claro, cuando atraviesas el Eso desierto y llegas al otro lado, llegas al oasis, claro. Eso es. En principio entramos en la enfermedad por unos síntomas, y para salir de la enfermedad entramos por la misma puerta, salimos por la misma puerta que entramos, y pagamos peaje con los mismos síntomas. O sea, cuando dejas de comer fritos, embutidos, conservas, vinagre, sal, alcohol, café, medicamentos tóxicos, vacunas, y todo aquello, dice el cuerpo, ahora esto hay que limpiar. Y parece que empeoras, pero parece, para curarte. Y en plazos, ¿qué cosas suelen suceder? Es decir, el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, ¿qué cosas suelen suceder físicamente? A ver, el primer día suele suceder que tú tengas más sensación de hambre. Sobre todo depende de qué tipo de alimentación hagas. Si una persona ya hace una comida a base de frutas, de verduras, de cereales integrales, de legumbres, y ya se cuida, normalmente no va a sentir ese... O sea, ya ha ido bajando escalón por escalón, y además ha ido preparándose al ayuno con frutas, con ensaladas, con crudos, y entonces ya evitas las crisis fuertes. Por eso una buena preparación es esencial. El primer día, como mucho, hay una sensación de hambre, o una sensación de, digo, ¿qué hago yo con este día? Porque claro, el día no se divide entre antes de comer, después de comer, antes de cenar, después de cenar. Es como un día igual, ¿no? Y a veces esto es duro, el no hacer, que es tan importante como el hacer, ¿no? De hecho, un médico higienista americano del siglo XIX, Troll, decía que el ayuno y toda la que es la higiene vital, la medicina higienista, es el no hacer, pero inteligentemente. O sea, no es el no hacer de un occidental. El no hacer de los taoístas es fluir con la vida, con lo que la vida me vaya trayendo. Entonces, el primer día normalmente hay esa sensación de decir, bueno, igual tengo un poquito de hambre. Al segundo día el cuerpo empieza a comer de las propias reservas, come a plato puesto, y ahí empieza a renovar, empieza a desintoxicar, empieza a sacar la alfombra y lo que hemos barrido debajo de la alfombra y que hemos aliviado con medicamentos, y empieza a salir. ¿Y ahí puede suceder, por ejemplo, dolores de cabeza? Dolor de cabeza es muy típico, y es muy típico en personas que toman café, sobre todo mujer cafetera, dolor de cabeza. En cambio, en el hombre no sé por qué. A veces digo que igual es porque tenemos un electroencefalograma más plano. No hay dolores de cabeza. Por una mujer... Hay menos dolores de cabeza, pero... Mucho menos. Digo, porque yo retiro mucho café y los hombres tienen menos dolores de cabeza. Mucho menos, y no sé por qué. Eso es un misterio magnum, pero... dolor de cabeza, a veces, bueno, ya se te va poniendo la boca blanca, pastosa, la orina oscura, empieza a oler el sudor, el aliento ya empieza a oler a veces a cuerpos cetónicos y acetona, como a manzana ácida. ¿Piel, urticarias, cosas así, picores? No, a veces en personas como proceso relevo de desintoxicación. O sea, primero el cuerpo echa mano a toda la energía que no gastas en el metabolismo, que toda la energía que no gastas en las preocupaciones, en la actividad, en el trabajo, se centra, ¿no? Y se centra en los 4 órganos de eliminación. Entonces, cada uno de nosotros eliminamos de una manera. Yo, por ejemplo, elimino a través del aparato digestivo, especialmente, y del hígado. Entonces, si una persona
tiene esa predisposición de eliminar a través del hígado y aparato digestivo, tendrá la boca seca, la lengua pastosa, a veces náuseas, se te quitan las ganas de comer y a veces incluso puedes tener ganas de vomitar. En cambio, una persona que elimina por el pulmón, pues no, la persona que predomina la eliminación por el pulmón tiene mal aliento, ¿eh? De hecho, la persona que está alrededor le va a oler el aliento, no un aliento de que nos hace pillar los dientes, sino que el aire que expulsa está lleno de CO2 y de tóxicos, de alcohol. Por ejemplo, hepático le llaman también, ¿no? Sí, pero es general, es de todo el organismo, sí, ¿no? O sea, el alcohol se elimina a través del aliento, por eso cuando te para la Guardia Civil o la chancha en la carretera te hace soplar un aparato para ver si tú has soplado en la taberna del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay otras personas que eliminan por el aliento. Los niños pequeños eliminan mucho por el aliento, ¿eh? La madre sabe que le huele a acetona. Eso no es malo, o sea, el aliento huele a acetona porque está consumiendo las grasas, porque no está comiendo desde fuera y está comiendo, diluyendo sus propias grasas. La tercera vía de eliminación, que otras personas, en vez de sentir náuseas o vómitos o mal aliento, notan que la orina es más oscura o puede haber a veces crisis de orina o quizás es la crisis más grave, frecuente, por decirlo así, un cólico renal en una persona que ha tenido antecedentes de cólico renal. O sea, yo hay una persona que ha tenido un cólico renal, le diría que no haga un ayuno por su cuenta, porque el cuerpo haciendo repaso puede tener, y de hecho es típico, echar el arenilla por la orina, mal aliento, y huele a medicamentos que la persona ha tomado hace 5 años, 10, 20, 30 años, como me han dicho muchas veces, no una ni dos, sino decenas o cientos de veces. La persona dice, es que esta orina me huele a aquel medicamento que tomé, aquella comida que... Entonces esos tóxicos que se guardan en el cuerpo durante el ayuno se eliminan. Y finalmente hay otras personas que eliminan más por la piel. Entonces, primero sudor y transpiración. Pero claro, cuando el hígado se atasca, cuando no se elimina por el pulmón, cuando no se elimina por el riñón, entonces se puede eliminar por la piel. Y puede aparecer granos, forúnculos, dermatitis, es un poco eliminación extra. Sí, esa persona que esa puerta ya la tiene muy abierta, ¿no? Y entonces es fácil que... Y todos esos sucesos se dan en los 3, 4, 5, 6, 7 días. Es decir, segundo y tercer día. Segundo y tercer día. Sí. Y a partir de ahí... Es más suave. O sea, el 90 y tantos % que superan el tercer día, normalmente es más suave. Ahora, te puedes encontrar sorpresas de que lleve 5 o 7 días sin ningún síntoma y al octavo día tiene una crisis. O sea, el cuerpo, cada uno tiene su inteligencia, la inteligencia somática, ¿no? Entonces el cuerpo tiene sus razones, ¿no? Como decía Teresa Berterat. Entonces él sabe, ¿eh? Mi mente no sabe en este momento cómo late mi corazón y cómo digiere mi aparato digestivo, pero él sabe, o sea, en cuanto yo sepa y sienta el corazón y el aparato digestivo en síntomas es porque apareció la enfermedad. Entonces, ese es un poco el instinto somático, se pone en marcha. No dejo de comer y el cuerpo empieza a hacer reparaciones en cada persona en su órgano correspondiente. Pero lo más típico es dolores de cabeza, náuseas o vómitos curativos, porque solo en apariencia estás peor. Y signos así más fuertes, que puedan aparecer signos en piel o un cólico renal. Sí, pero, o sea... Yo no sé, de miles de personas que hemos visto, que yo he estado encima un poco viendo cómo ayunan, pues no sé, pues podemos haber visto, no sé, 10, 15, 20 cólicos, que normalmente además se alivian con una bañera de agua caliente, ¿eh? O sea, no utilizamos el nolotil o la buscapina más que, pues, no sé, habré utilizado 3 veces, 4, 5. Y que son cólicos curativos. Sí. Que no son, sí. Que no es un cólico, algo malo, un cólico, no, es algo jodido, eso sí. Pero jodido duele, y malo, duele. Jodido y malo no es lo mismo, ¿no? Pero el dolor lleva conciencia a las zonas que no somos conscientes. Sí, entonces, es decir, pero ese dolor cólico renal, tú le metes en la bañera con agua caliente y está allí 20 minutos, media hora, y tú le controlas para que no se maree,
y el 90% de los cólicos renales se van. O sea, yo no entiendo por qué en el servicio de urgencias de todos los hospitales no hay una bañera de agua caliente para este tipo de cosas. Dolores fuertes del diafragma hacia abajo se curan. ¿Por qué? Porque para digerir hace falta calor y en cambio para pensar hace falta frío. Bueno, no se entienden muchas cosas de los servicios que es que no son servicios de salud, Carmelo, son servicios de enfermedad. Sí, mientras enfoquemos... Son servicios de enfermedad. Mientras nos enfoquemos en la patogénesis y no en la salutogénesis, claro, que decía Aaron Antonovsky, pues vamos mal. Yo estudié aquí cerca, a pocos metros de aquí, en el hospital de Basurto, ¿no? Estudié la enfermedad, los síntomas, el diagnóstico y el tratamiento. Y yo en cuarto de medicina dije, ¿y la salud? ¿Cuándo empezamos a estudiar nutrición, respiración, ejercicio, contacto con la naturaleza, trabajo corporal y psicocorporal? ¿Qué hago con mis emociones? Si mis emociones no expreso hacia afuera, los expreso a través de enfermedad, ¿no? William Osler, el padre de la medicina interna, lo dice claramente. Los órganos lloran las lágrimas que no lloran los ojos. Sí. William Osler. Cualquiera que sepa de medicina sabe quién es. Y era el padre de la medicina interna, ¿no? Entonces el cuerpo sí que es verdad que hace un repaso y parece que empeoras. Pero bueno, normalmente eso, ya te digo, pues cólicos de riñón después de miles. Normalmente hay personas que han tenido antes, ¿eh? Es raro ver un cólico de riñón en el ayuno, pero bueno, puede ocurrir, pero no sé, después de ver, no sé cuántos diría yo, 20.000, 30.000 ayunos como después de 45 años yo he visto, pues dices 20 o 30 cólicos de riñón y que tú sabes que en la bañera el 80 o 90% ya se alivian, se dilata con el calor y aquella piedrecita y arena, como lo hemos visto muchas veces, se elimina. Y le decimos a la persona, orina ahí, y los trucos que se van conociendo en el ayuno. El ayuno no es nada peligroso, pero de 100 ayunos, 3 te van a poner en prueba si tienes experiencia. Y un maestro se hace por experiencia, no por leer libros. Y con respecto a los efectos positivos, ¿sí? ya hemos visto una visión general, ¿no? Pero si pudiéramos ir a elementos más concretos, ¿qué podemos esperar de un ayuno con respecto, por ejemplo, al sistema cardiocirculatorio? ¿Sí? En principio, te voy a decir, Íñigo, en general, el ayuno primero es una desintoxicación del cuerpo, una armonización y equilibrio emocional, una quietud mental y despertar la conciencia. Ese es el gran beneficio del ayuno, ¿no? Que no es poco. No. Ya en sí mismo no es poco. Pero ya sabes, Carmelo, que hay mentes más concretas, ¿sí? Y que quieren saber sobre efectos más concretos y más... sí, porque la palabra conciencia para mucha gente se pierde, no son capaces de tomarla de otra manera que no sea mediante la concreción. Sí, pero es una palabra para ellos como, no sé, como los unicornios de colores, ¿no? Hay gente que no tiene ese cerebro, ¿no? Ya, pero el cuerpo lleva conciencia a través del dolor de las zonas que tú te has olvidado. Sí. Entonces, está claro. Todo el sistema global tiene amplios beneficios. O sea, en la pregunta que me hacías del cardiocirculatorio, en principio, es curioso porque el corazón al principio del ayuno late más y late con mayor frecuencia porque, claro, todo está es un momento de crisis, pero crisis, además de lo que tú has dicho, que es cambio, crisis significa discernir. Y discernir significa quitar las impurezas, aquello que no me sirve, física, emocional, mental, espiritualmente, y quedarme con lo que me sirve. El cedazo, el discernimiento, cuando tú en las obras, antes se veía, ahora ya no se ve esto, pero se pasaba, o la harina, yo en casa de mi mamá veía la harina, primero se pasaba por el cedazo, eso es discernir. Discernir es decir, veo las impurezas, veo lo que no me sirve y me quedo con lo que me sirve. Eso es comprender también. También
podríamos llamarlo como comprender. O sea, el concepto que yo tengo de comprender es eliminar lo que no sirve de la situación y quedarme con aquello que sí, ¿no? Esa es la comprensión. Sí, sí. O sea, y aprender es aprender, y aprender con H, que significa captar, o sea, significa quedarme con lo que he aprendido, ¿no? Y entonces decías que el corazón... El corazón al principio late más, tienes más frecuencia. Normalmente la tensión sanguínea baja, y ahí hay que tener mucho cuidado, porque si la persona está tomando antihipertensivos puede bajar demasiado y se puede marear, y este es un riesgo importante. Entonces nosotros siempre controlamos los primeros días, tomamos varias veces la tensión a la persona y vamos diciendo, bueno, vamos bajando el antihipertensivo, porque si no te vas a marear y puedes perder la conciencia y tener incluso un mal golpe o cosas peores, ¿no? Y al principio parece que trabaja más y luego ya va descansando. Ahora, el corazón, para mí, en medicina antroposófica, que es una de las líneas que yo trabajo, es el que regula el exceso de pensamientos y el exceso digestivo. O sea, cuando hay muchas reservas acumuladas, el corazón late más, envía más sangre a los órganos de eliminación, los órganos de eliminación, los 4 que te he dicho antes, eliminan, y tú poco a poco te sientes mejor. Hay un descanso general, un reposo fisiológico. O sea, al ayuno desde la medicina higienista le llamamos reposo fisiológico. Es el no hacer para que el cuerpo se cure. Y supongo que el sistema linfático, por ejemplo, se ve muy favorecido. Tendrá que trabajar en el corto plazo para evacuar mucha porquería. Y el sistema vascular, que si no me equivoco, también se ve muy perjudicado por los tóxicos, que le van dañando, le van haciendo como microheridas. ¿Sí? Me imagino que también varices, es decir, problemas circulatorios en general pueden mejorar. Se van restaurando. O sea, varices, por ejemplo, o úlceras varicosas, dices, en el ayuno a veces dices, es que de día a día aquello se va cerrando. O sea, yo a veces me da pena, me da decir, no se darán cuenta en los hospitales lo bueno que es el ayuno, aunque a mucha gente, mientras le están haciendo pruebas en el hospital, está con ese suero, que no es más que agua con un poco de azúcar o sales, se va curando mientras le hacen pruebas y no come durante días. O sea, en los hospitales del mundo hay muchos millones de personas en este momento ayunando o semi-ayunando. Entonces, y de alguna forma lo saben, ¿eh? De alguna forma lo saben. O sea, y de hecho pautan claramente el poner al sistema en pausa. ¿Sí? A un politraumatizado que saben que tiene que dedicar toda su energía, le dejan de dar alimentos, no sé hasta qué punto son conscientes, pero le dejan de dar alimentos. En reposo. Sí, le dan ese reposo. Reposo, repaso. O sea, a mí eso me gusta mucho decirlo. Cuando yo estoy en reposo, mi cuerpo hace un repaso. Ya no gasta energía en la comida, no gasta energía en las preocupaciones de qué va a pasar en el futuro, y entonces toda la energía se centra en la curación, guiado por el instinto somático. Hay un médico interior, hay una doctora interior en cada uno de nosotros, que es la que cura. Bueno, se le suele llamar en medicina homeostasis, ¿no? Sí, aunque yo diría homeodinamis. Equilibrio dinámico. No hay homeostasis, vale, sí. No, es un equilibrio en estasis, no es no es éxtasis, sino estasis. Entonces no es estático, es dinámico. O sea, el equilibrio es dinámico, es cambio permanente. Mira, pues voy a modificar ese concepto, me parece muy bonito, porque me gusta ver las cosas como algo complejo, como algo dinámico, como algo siempre cambiante, ¿no? Entonces, cuando mi vida, muy buen apunte. Mi vida está en relación con la naturaleza, cuando estoy en relación con el universo, mi intención se une con el intento, con el plan universal, y ahí me está curando. O sea, yo si no tuviera un concepto espiritual, que no es religioso al uso, sino espiritual, no seguiría trabajando en esto. O sea, mi idea no es aliviar a las personas, sino acompañarles a que se curen. Física, emocional, mental, espiritualmente, anímicamente. Este es el sentido del ayuno. O sea, una gran herramienta para curar al cuerpo. Antes, cuando decías la curación, en el Evangelio de San Lucas, por eso Lucas es el patrón de los médicos, sale ese proverbio hebreo antiguo,
incluso anterior a Lucas, que decía: médico, cúrate a ti mismo. Entonces yo como médico, tú como fisioterapeuta, como especialistas en el campo de la salud, si yo me estoy curando, yo puedo ayudar a la otra persona a curarse. Pero tú imagínate que viene alguien a tu consulta, y tú no estás haciendo nada por cuidar tu cuerpo, ni por mantener la postura, ni por ayudarle a expresar las emociones. Y dices, pues si yo no hago, yo no puedo ayudar. Pero en cambio, si mi diapasón está en reverberancia, en frecuencia de curación, la persona que viene a pedir ayuda a un especialista en el campo de la salud, pues empieza a entrar en esa frecuencia. ¿Y cuándo se cura? Pues ese es un misterio. Yo creo que cada vez nos curamos más psicológicamente y cada vez menos físicamente, en el sentido, en el futuro va a haber más procesos psicoemocionales y menos corporales. Es decir, que no vamos a decir me duele el hígado, sino que no aguanto la rabia ni la frustración y tengo que echar la bilis por algún lado. O sea, esto va en evolución y la enfermedad viene para que el ser humano evolucione, porque saca a la luz nuestras sombras. Viene un mensaje profundo. Como decía Antonio Blay, lo que no aprendemos por discernimiento, lo aprenderemos por sufrimiento. Y con respecto a lo que decías de nuestra obligación como terapeutas, como personas que ayudamos a otros, yo hace mucho tiempo que tengo claro y que soy consciente de que mis propias limitaciones, mi propia neurosis, mis propias partes patológicas son lugares cerrados a la hora de ayudar a otro. Yo puedo ayudar a otro con mis partes disponibles, con la parte de mi ser que está disponible, que está sana, ¿sí? Porque mi parte patológica está muy enredada consigo misma como para ayudar a alguien, ¿no? Sí. Entonces, todo terapeuta debería de partir primero de su propio... Sí, sí. Y además, en tu parte más sana, más saludable, van a venir personas que entren en esa frecuencia. Y a mí me vendrán otros que busquen la parte más saludable en mí porque les va a ayudar. No van a ir a la parte patológica. Claro. En medicina se llama escotoma a aquello que no veo. Entonces aquello que no veo está en el inconsciente y el inconsciente nos manipula, nos dirige. ¿Cómo hacer consciente lo inconsciente? Eso es todas las grandes terapias, desde la primera que inició en esa línea, que fue el psicoanálisis, que para mí es una de las grandes, por mucho que le tilden de pseudociencia y todas estas cosas de pseudoterapia, ¿no? Entonces, cuando tú trabajas en una línea, la gente que viene a tu consulta, que viene a pedir ayuda, es de esa línea y de ese color. Si tú trabajas en el verde, te van a ir aquellas personas que necesitan el verde para esa curación. Atraemos a los pacientes que nos corresponden. Eso es. Y es más, en los procesos que estamos viviendo, en los procesos que yo estoy viviendo, de crisis, de cambio, de esto, también vendrán esas personas. Y también vienen personas que vienen a confrontar tu parte patológica. Sí. Porque también tiene que ver con su parte patológica y hay relaciones terapéuticas en ese sentido que son muy movilizadoras para el terapeuta también. Sí, también. La parte más confrontativa está en la pareja, en el matrimonio, porque es la persona que más te conoce, es la persona que más te expresa en el espejo: mírate al espejo. Entonces, por eso hay tantas crisis, ¿no? Sí, sí. Pero para mí todo es un proceso evolutivo y el ayuno ayuda a ese proceso evolutivo. O sea, el ayuno lleva conciencia interior, da momentos de quietud, de calma y la conciencia despierta. O sea, esa expansión de conciencia que yo he vivido en los momentos que yo he hecho ayuno, que he estado ayunando, es difícil vivir en la vida normal. Pues yo tenía aquí, Carmelo, más preguntas sobre los efectos sobre el sistema inmune, el sistema nervioso, el hormonal, el propio sistema digestivo, el riñón, pero creo que vamos a olvidarlos porque eso que estás hablando creo que es más importante, ¿no? Creo que es más importante que la gente se quede con esa idea
¿sí? Más profunda del ayuno que no el efecto concreto, específico en un órgano, en un sistema, ¿sí? Que a mí tampoco me hace falta, ¿eh? Lo tenía aquí puesto por alimentar algunas mentes más concretas, ¿no? Y también por alimentar a mentes concretas y sobre todo por calmar mentes temerosas, porque no lo dudes, tú buscas ayuno prolongado en Google, ¿sí? Y salen un montón de artículos diciendo, cuidado, cuidado, ¿sí? Hay un montón de artículos, ¿sí? Más con quién sabe qué intenciones o qué ignorancias o qué, ¿sí? Pero están ahí, ¿no? Entonces, las personas que se acercan a esta medicina, a esta terapia magna, ¿sí? Es una lástima, pero pueden alejarse por miedo. Entonces, creo que es ahora mismo nuestra misión eliminar esos miedos. Ya has dicho que no hay, sí, pero has dicho, por ejemplo, que una persona que esté tomando pastillas para la tensión, ¿sí? Has hablado también de personas con antecedentes de problemas renales o de cólicos renales. Una insuficiencia, ¿sí? renal. Una insuficiencia renal. ¿Cuáles serían los casos donde uno no hay que hacer ayuno? Donde no debe hacer ayuno, y los casos donde puede, pero es más delicado y hay que tener cuidado? Bueno, a ver, los casos extremos de no ayuno son, en principio, procesos psicóticos, que cuando la persona está en una psicosis, en procesos mentales graves, pues no es momento de ayunar, ¿no? Enfermedades de tipo insuficiencia renal grave, ¿no? O sea, si una de las vías de eliminación está cerrada porque tu riñón no filtra bien, no pongas en marcha la desintoxicación. Problemas cardiovasculares graves, donde la persona, como te he dicho antes, que la frecuencia cardíaca se acelera, y cuidado, vete poco a poco, cuida la alimentación, frutas, verduras, descansa, desconecta, duerme, reposa, porque eso también va curando. O sea, cuando no se puede hacer ayuno, se puede hacer muchas cosas para la curación, ¿no? Enfermedades, no sé, a veces, yo las más cardiocirculatorias graves, cánceres muy avanzados, pero digo muy avanzados cuando el cuerpo está lleno de metástasis, ¿eh? Mientras tanto, el ayuno, como dice Walter Longo en ese libro que él titula El ayuno contra el cáncer, es una herramienta excelente, en excelencia, para ayudar a los procesos de curación, sea cual sea las líneas que tú trabajes para curar ese cáncer. El ayuno es uno de los grandes pilares y olvidados, ¿no? Y en la mujer embarazada, cuando está en embarazo, no vas a hacer un ayuno de 7 días, no es el momento, ¿no? O cuando la mujer está dando de mamar en la lactancia, si haces un ayuno de varios días, se puede cortar la lactancia. Enfermedades, y yo creo que no hay mucho más. Has hablado de cáncer, Carmelo, y desde nuestra anterior entrevista yo habré contado, pues no sé, unas 30, 40 veces a pacientes, así, a personas, que si mañana me diagnosticaran un cáncer, lo primero que haría, mi primer movimiento sería ponerme en ayuno. Sí, sí. Mi primer movimiento. Sin duda. Sería el primer movimiento. Sin duda. Las células cancerígenas se alimentan de azúcar. A más azúcar que le metas, más glucosa que le metas, como no pueden metabolizar la glucosa, se estanca en el lactato y empiezan a crecer. Y cuando crecen de más, se reproducen. Cuando la gente, eso en medicina se sabe, o sea, un PET. Cuando a una persona le hacen un PET, le están metiendo un suero glucosado con un elemento radiactivo, marcador. Aquellas células del cuerpo que más consumen glucosa, que son las tumorales, pues el marcador radiactivo es mayor. Ese es el PET. O sea, en medicina se sabe que las células tumorales consumen mucho más glucosa que las normales. Entonces, quítales ese combustible para que se vuelvan vulnerables, y esto está demostrado. O sea, cuando una persona hace ayuno y está haciendo incluso quimioterapia, radioterapia, los síntomas de un 10 van a bajar a un 1 o menos. O sea, esto es increíble. O sea, pero
no sé, eso, 40 y tantos años viendo que personas que incluso hacen terapia convencional, si implementan el ayuno, los síntomas disminuyen mucho, ¿no? O sea, para mí, el ayuno es terapia máxima y magna en el cáncer. Porque las células cancerígenas dependen de más glucosa. Como ellas no queman bien la glucosa, y tú sabes bien, por el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa se bloquea en el piruvato y fermenta el lactato. O sea, como no consumen, no tienen los 36 o 38 energías de ATP y se quedan solo con 2, necesitan mucho combustible, porque no es rentable. Además, si eso no me para los equivoco, que entiendan un poco de bioquímica. Si no me equivoco, también el tumor es un lugar de pH bastante ácido, ¿sí? Tiene un entorno bastante ácido. Supongo que un ayuno también favorece, ¿no? Por toda la eliminación de tóxicos ácidos, ¿sí? Favorece la alcalinización no solo del tumor, de todo el organismo en general, de un organismo que está acidificado, porque vivimos en un mundo acidificante, con una alimentación acidificante que favorece... Y tóxicos, la mayoría son ácidos. Que favorecen el crecimiento de los tumores. Un ayuno barre todos esos ácidos y facilita. Eso es. Y además, y tirando de todo lo que has dicho, yo no tengo muy claro el sentido del tumor. Es decir, lo que sí tengo claro es que no existe patología que no tenga su reflejo, su origen, su anclaje psicoemocional. No existe. Claro. No existe. ¿Sí? Claro. Y antes de eso espiritual, y antes de eso, sí, como lo quieras ver, ¿no? Y el karma y eso lo que... es anclado en venimos todo. De lejos y vamos a lejos. Y si estamos diciendo que un ayuno, ¿sí?, genera una introspección y una transformación también ahí, es una oportunidad perfecta para descubrir por qué estoy destruyendo, por qué me estoy, porque no deja de ser el propio organismo el que entra ahí, ¿sí? Puede ser una buena forma de que haga un clic, ¿no? De que ese ser haga un clic. Sí. A ver, está claro que un cáncer local es una alteración local de un desarreglo general. Entonces, de nada sirve curar esto si tú sigues viviendo de la misma manera, porque vivir de la misma manera por ley de causa y efecto es tener los mismos efectos. Entonces, aliviar no es curar, curar es otra cosa. La palabra curar viene del latín curare, y curar en latín es cuidar. Por eso la propuesta, y estamos en la misma línea, en el mismo linaje, la propuesta es cuidarnos para curarnos. Y el médico y el terapeuta y el fisioterapeuta nos puede ayudar en ese proceso, pero la intención es nuestra, la curación es nuestra. Entonces, un cáncer significa que de alguna manera no estás haciendo tu vida, que las emociones no son en armonía, sino en angustia, en miedo, en frustración y en rabia no expresadas. Entonces, cuando los cuerpos sutiles, que es el yo, y el cuerpo anímico o el cuerpo astral tradicionalmente llamado, no están en equilibrio, no dirigen el cuerpo energético, etérico y el cuerpo físico. Entonces, las células cancerígenas son células huérfanas porque no está el director de orquesta, que es el yo, porque no está el primer violín o la primera violín, que es el cuerpo anímico, el cuerpo astral. Y el ayuno ayuda a hacer esas... A bajar, a incorporar. Conexiones. Sí. O sea, porque el ser humano es un ser que está con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Y yo, a través de los pies y de mi cuerpo, elevo, cada vez que como, bebo, respiro, elevo la conciencia de lo que como, de lo que bebo y lo respiro, y al mismo tiempo, si tengo quietud mental, y eso se alcanza con el ayuno, permito que la conciencia universal se transmita a través de mí. Como tú bien sabes, no curamos, somos facilitadores de procesos. Ayudamos en el proceso, somos privilegiados para ayudar en el proceso, y mientras ayudamos a la otra persona a curarse, estamos sanando nuestras propias heridas. Somos sanadores heridos y vamos aprendiendo mientras ayudamos al otro a recolocarse en su situación.
Algunas preguntas más que me quedan, Carmelo, que no quiero que me queden en el tintero. Vamos a ir terminando. Pues tenemos para varias horas. Ya. Pero bueno, son alguna no, pero son preguntas menores. ¿Ayuno e infusiones depurativas? ¿Tiene sentido en un ayuno tomar infusiones para el hígado, para el riñón, para estimular a los órganos de eliminación? Yo no veo necesario y de hecho no lo hacemos de esa manera, porque guiado por el instinto somático el cuerpo mueve las cosas ya. Lo otro puede ser mentalmente, pero mentalmente yo puedo interpretar algo que el cuerpo dice esto no. Sí. Otra cosa es que igual por frío puedes tomar una infusión, no sé, una menta, una manzanilla, que te ayuden un poco a mantener el calor. Eso sí que es importante, ¿eh? Y a veces nosotros damos caldo de verduras, que es un caldo muy leve, por decir así, muy liviano, para ayudar a mantener el calor interno. Porque uno de los grandes métodos en el ayuno de mantener a salvo el organismo calórico, que decimos en medicina antroposófica, es una bolsa de agua caliente. O sea, cuando se interioriza toda la sangre en procesos de curación, los pies, las manos, se quedan con frío. Entonces, a ver, igual que en los hospitales hay un suero, la bolsa de suero, en los centros donde hacemos ayunos hay una bolsa de agua caliente para mantener en calor esa zona. Esto me lleva a una pregunta que me interesa personalmente, que además en no mucho tiempo voy a ponerme en ayuno. Yo ahora estoy muy metido y espera leer el libro, y practicando, sí. y practicando el tema de la hormesis. ¿Te suena? Sí. Que está también bastante de moda ahora y que tiene mucho sentido para mí, porque sigue una filosofía muy similar a la del ayuno. ¿Sí? Es darle al cuerpo estímulos de dificultad que ha vivido durante toda su historia y antes de ser humano y antes de... ¿sí? ¿Cómo ves incorporar estímulos horméticos dentro del ayuno? Es decir, sauna, es decir, duchas frías, es decir, radiación solar. Digo, sol, fuerte, sol. Es delicado, porque sí que es verdad que en el ayuno tú te alimentas del contacto con la tierra, descalzos en la tierra, del agua que bebes, del aire que respiras y de la luz del sol. Pero cuidado, o sea, si tú haces un agua demasiado caliente, tú te puedes marear. Si tú tomas en el ayuno agua muy fría, con los métodos de agua fría, baños fríos, te puede dar un bajón tan grande que luego ni con mantas ni con 5 bolsas de agua caliente vuelves a la normalidad. Y si tomas demasiado sol, te puedes marear, te puedes dar una insolación mucho más fácil, porque el cuerpo está más sensible. Pero quizá cuando tú comes cortos. Sí. 3 minutos de sauna, 5 minutos de sauna, un baño corto. Yo la sauna es más en el ayuno, Otra cosa es cuando en el invierno del norte te das un chute al organismo calórico, que es uno de los grandes organismos que tenemos, pues estimulas, ¿no? Porque en medicina antroposófica hablamos de cuerpo físico, organismo físico, mejor dicho, organismo acuoso, organismo aéreo y organismo calórico. Entonces, eso hay que tener en cuenta. O sea, nosotros recomendamos tomar el sol, estar descalzo en la tierra, respirar profundo, beber agua, pero los choques extremos, el cuerpo ya está en otros trabajos de curación, entonces no tiene tanta energía para confrontar los cambios bruscos. Hay que ser muy suave. Tú puedes pasear en el ayuno, pero como tú le digas a la persona que haga footing o maratón, pues no va a llegar, ¿no? En cambio, pasear en la naturaleza es algo saludable. ¿Una actividad física ligera, entonces? Sí. Nosotros al principio del ayuno, te voy a contar, claro, yo eso conocí en el año 80, el ayuno, estaba haciendo la sustitución del médico de Mayavia y ahí me pasaron un libro del ayuno de Shelton y ahí conocí, y al principio los médicos higienistas americanos decían, bueno, pues en el ayuno tú guardas cama y toda la energía que ahorras en el no moverte, pues se invierte en la curación. Y hacíamos así, a la cama,
cama. Claro, luego nos dimos cuenta que el que está en la cama está pensando en qué va a hacer con su vida, qué va esto. Entonces decir, oiga, sal a la naturaleza, paséate, habla con otros ayunantes, toma tierra, tómate un baño en el verano. Medita también. Medita, seguro, ¿no? contempla. Puedes parar también, pero no parar todo el rato, ¿no? Eso es. O sea, es el equilibrio entre el movimiento y el reposo. O sea, el sueño es reparador, el deporte es reparador. O sea, ya está bien que es el momento que se aplique el deporte y el ejercicio en terapia magna en todas las enfermedades, pero incluso en el cáncer. O sea, hay estudios. Claro, el ayuno produce una hipoglucemia fisiológica. De 100 miligramos por decilitro de glucosa bajas a 70, un 30% es la bajada. Si además haces ejercicio, el ejercicio hace lo mismo, hace una hipoglucemia fisiológica, pero tienes que medir que no se baje demasiado. Sí, pues no y hay personas que pueden hacer el mismo ejercicio el primer día antes de comer, antes de ayunar, que el 21 días de ayuno. Yo he visto personas. Trabajamos con técnicas psicocorporales en la línea de la bioenergética de Lowen, de las técnicas reichianas de Wilhelm Reich, para mí excelentes terapias, para acompañar en el proceso psicoemocional del ayuno. Pues hay personas que yo he visto con 20 días, con 30 días de ayuno, 30 menos, pero con 20 días de ayuno, danzando, expresando el cuerpo, moviéndose. Y dices, ¿de dónde saca la energía? Pues claro, no es la energía del alimento, es la energía del agua, del aire, del sol y de tu intención de vida. Yo he oído y es algo que como todavía conservo aquí un trozo de mi cerebro que es muy racional. ¿Todavía te queda? Sí, me queda. Estoy poco a poco, hay que ir. Es una ración. Sí, hay que racional. Hay que ir desmontándolo poco a poco porque si no uno se puede, sí. Pero me consta y he oído y sé que hay muchos casos y que hay estudios, pero me cuesta entenderlo. A ver si me puedes dar una explicación. Claro, racional no me la vas a dar. Digo, racional. Que hay personas que llevan años sin comer, que no comen, que sencillamente dejan de comer. Claro, pero esto entiende Carmelo que contradice las leyes de la termodinámica. O sea, ya estamos hablando de contradecir principios. De las leyes de la física tal como la conocemos. Eso es, contradecir principios muy, muy, muy fundamentales en el pensamiento científico y en el... que no es que yo sea cientificista, porque no soy cientificista, pero valoro y respeto también el conocimiento científico y el pensamiento científico, que tiene todo su valor también, ¿sí? Hasta que se convierte en cientificismo. Pero un ayuno de esos que dices de años, en principio a mí me llevaría al paro, ¿no? Si eso se expande me lleva al paro, ¿no? Pero el primer clásico de ello fue la Teresa Newman. La Teresa Newman decían que durante años solamente tomaba una hostia sagrada todos los días a la mañana y se alimentaba de eso. ¿Es posible? Creo que es posible. Ahora, es difícil llegar a ello. Sí, seguro. Es delicado, no. Lo siguiente, entonces no uno tiene que alimentarse de otras cosas. Sí, ¿no? O sea, una persona, sin comer puede estar semanas, sin beber horas, sin respirar solo minutos y sin sol ni millonésima de segundo. Nos estamos alimentando de lo más sutil. O sea, lo que comemos, lo que ingerimos es la parte más sustancial de una energía y unos procesos que hay en los alimentos. Claro, pero hay sustancias, Sí, pero si yo sé, es difícil, ¿eh? Yo ya digo que es delicado y no recomiendo, por supuesto, ponerse a ayunar de por vida, por decirlo así. Pero si yo, o sea, cuando yo como, o sea, ya hay un baile de electrones, de protones, que se unen en la fosforilación oxidativa y dan agua y de por medio CO2. Eso es un baile de electrones y de protones. Pero si tú esos electrones y esos protones los sacas del agua, del aire y del sol, de la luz, ¿quién te dice que no se puede? Sí. Cuesta, porque hay que romper el esquema. Claro, con nuestros esquemas actuales no se entiende. Yo he escuchado de maestros budistas
que empezaron comiendo un plato con 100 granos de arroz, y luego 99, y luego 98, y luego 97, y al día siguiente 96, y así fueron reduciendo hasta dejar de comer, hasta comer un grano de arroz todos los días, ¿no? Ese era el alimento diario, ¿no? Yo no he llegado ahí. Y no lo voy a intentar. No, ni yo. Pero yo lo voy a intentar comprender. Eso sí que me gustaría comprenderlo. ¿Cómo puede suceder, ¿no? es porque el baile de electrones, o sea, Sí, esto es vacío, tú lo sabes, Sí, esto sí, es sí. vacío, esto que aparentemente es sólido es un vacío, es un baile de electrones con protones, con neutrones, con quarks, con bosones, no sé qué cosas que hay ahí. O sea, hacia arriba el infinito es circular y un centro, el sistema solar y todo lo demás, y hacia abajo el átomo es un centro y es lo mismo que hay arriba y Pero abajo. en general los sucesos de esta zona media, porque esta es como la zona media entre esos dos mundos, los sucesos de esta zona media suelen estar regidos por unas reglas y unos principios, ¿no? Sí. Claro, alguien que consigue dejar de comer durante años es que ya no vive en estas reglas, vive en otras reglas. Ha cambiado las reglas de lo que nosotros, las reglas de este mundo medio. Sí, claro. ¿Sí? Las reglas del mundo medio. O sea, está claro, hay tres mundos, por decirlo así, el microcosmos, el macrocosmos y el ser humano y la vida en la Tierra, que es el mesocosmos. Entonces, nosotros participamos del equilibrio del microcosmos y de la conciencia universal del macrocosmos. Somos parte de eso. O sea, el día que nos enteremos que somos parte de eso, necesitaremos comer menos, necesitaremos preocuparnos menos, necesitaremos angustiarnos menos, porque nos sentiremos en la unidad, en el universo, que como su propia palabra lo dice, es una sola palabra, un solo logos. Y hacia ahí vamos. Yo no sé si alcanzaremos en esta vida o en la siguiente, yo qué sé lo que... En la lo tuya que y en la futuro... mía, yo estoy convencido de que no. En tu siguiente, o tu siguiente, o tu siguiente, o tu siguiente, igual. Cuando el planeta Pero Tierra se convierta en un sol, porque el planeta Tierra está en evolución, o sea, esto o sea, abrámonos. O sea, el planeta Tierra es un planeta quizás el menos avanzado del sistema solar, pero tarde o temprano se convertirá en un pequeño sol. Entonces, la conciencia va en evolución. Esto es en una espiral. Y el ayuno ayuda a eso. Ahora, no intentemos dejar de comer de por vida. Sí, no lo estoy... Solo era curiosidad profesional, ¿eh? No. Sí. A nadie le recomendaría. Sí. Mira, lo que sí que recomendaría, yo me estoy leyendo un libro ahora, Carmelo, que si no lo has leído te lo recomiendo ardorosamente. Me está explotando la cabeza. Se titula La verdad olvidada, de Houston Smith. La verdad olvidada. Y tiene como subtítulo, yo se lo recomiendo a cualquiera que esté viendo esta entrevista, porque le puede servir para dar más sentido a toda esa parte de la que hablas, a dar importancia a esas otras cosas que no son tan palpables, tan racionales, ¿no? Se titula La verdad olvidada, el factor común a todas las religiones. ¿Sí? Es un libro brutal, complejo, profundísimo, pero creo que a ti, que ya tienes muchos armazones y muchas estructuras ya construidas, creo que ese libro te iba a encantar. Es un libro de un nivel alto, ¿eh? Lo leeré. Es filosofía, pero es muy, muy bueno. De hecho, es de los autores más reputados en el campo de las religiones, de los más reputados del mundo, ¿eh? En el estudio de las religiones. Tiene varios libros más. Pero es que la propia palabra religión lo dice, religare. Religare es ligar a algo que ya estaba, o sea, volver a unir. O sea, cuando todas las religiones hablan de la caída, y no solamente la cristiana, están conectando con el ser humano. Es más antiguo para mí que las plantas, que los animales. O sea, aquí es romper otro esquema más. O sea, una persona de 80 años es más consciente que una de 2.
entonces ha vivido más. Si el ser humano es más consciente que los animales son más conscientes que las plantas, es que hemos vivido más que los animales y los animales más que las plantas. Entonces no seremos nosotros los primeros. Pero claro, en un mundo no tan material, hemos bajado a la materia, ¿no? Pero es que Platón lo dice claramente. El alma, cuando encarna en el cuerpo físico, ya sabe. Y aprender es recordar lo que el alma ya sabe. Pues tengo más preguntas, Carmelo, pero ¿sabes lo que pasa? Que creo que la entrevista, con esta parte que se ha ya elevado a otros lugares, creo que se ha dado ella misma por concluida. Y a su vez creo también, Carmelo, que a mí por lo menos me abre las ganas y la puerta a invitarte a tener otra. Mira, quizás cuando yo haya terminado el libro de La verdad olvidada y si tú te lo leyeras, porque hay mucho material, pero mucho material interesante sobre la visión científica. Hay una crítica muy bonita. Sí. Muy bonita, muy profunda a la visión científica y a su fracaso para abordar ciertos campos, ¿no? Es un libro muy interesante y vaya a meternos en el tema ya de la filosofía de la salud, ¿sí? Te invito yo encantado de venir y de tener una ventana abierta para compartir esto y que pueda ayudar a otras personas, ¿no? De eso se trata. Venimos aquí a servir, somos sirvientes. La palabra terapéutico es ser sirviente, ¿no? Y entonces, para mí está claro, es que antiguamente la ciencia, la filosofía y la religión y la naturaleza y el cosmos estaban unidos. ¿Por qué hemos desmembrado? ¿Por qué hay grandes especialistas de especialidades del corazón? Está bien que alguien sea especialista en operar la válvula mitral del corazón, pero ahí pierdes la visión de conjunto. Este libro te explica por qué ha triunfado ese pensamiento y ha desplazado el otro pensamiento. Y es razonable, pero también es razonable que nos demos cuenta del fracaso que tiene haber perdido el otro pie, ¿sí? Y que volvamos a recordar esa verdad olvidada, ¿sí? Que es el factor común de todas las religiones, ¿no? Y de todas las culturas en última instancia. Son verdades comunes, son principios esenciales comunes a todas las culturas y a todas las religiones. El arquetipo humano es... Los antiguos conocían cosas que nosotros hemos olvidado, nosotros sabemos cosas que ellos no sabían, cómo integrar lo mejor de la tradición con lo mejor de la innovación. Esta es la salud que a mí me suele gustar decir. O sea, no podemos tirar atrás y abajo todo lo que hemos vivido antes. Antes también sabían. Y sabían atávicamente porque tenían una percepción, no tanto la mente racional, pero quizás la mente más consciente, más global, ¿no? Entonces nosotros hemos desarrollado mucho la mente racional, pero no podemos olvidar que racional habla de una ración, no es toda la mente. Pues si te parece, sí, te emplazo a una nueva entrevista sobre la filosofía de la salud. ¿Sí? Y por lo tanto la filosofía de la vida, ¿sí? ¿Y hablaremos del ayuno o del desayuno? Mira, en esa ocasión te contaré mi experiencia con el ayuno que voy a hacer cuando me lea tu libro. Bueno, yo de niño, cuando era pequeño, no tenía ganas de desayunar, ¿eh? Y mi madre me decía, vale, toma la leche y venga para la escuela, ¿no? Cuando yo en la Facultad de Medicina y aquí en Basurto, en el hospital de Basurto, tenía un examen, se producía un nudo en la boca del estómago, no tenía ganas de comer. Y mi madre, otra vez, yo con 17, 18, 19, 20 años o 21, me decía, ala, toma la leche y vete a hacer el examen. ¿Por qué? Porque las energías estaban ya en esto, entonces no había energía para la digestión. Y es así, eso es el ayuno. Hacer caso a la inteligencia somática del cuerpo,
al medio interno, al equilibrio del medio interno. Si no hay ganas de comer, no comas. Y con esto termino. Hay un proverbio, un aforismo egipcio, si no recuerdo mal, 2800 años antes de Cristo, o sea, 4800 años. Dice, la persona come, el hombre o el ser humano come, y de lo que come, 3/4 partes, ya estoy terminando la glucosa en el cerebro y ha bajado. Dice, sí. El ser humano come, de lo que come 1/4 parte es para alimentarse a sí mismo y 3/4 partes restantes es para alimentar a su médico. Y como a mí me suele gustar decir, y eran egipcios, porque si fueran vascos todavía la proporción sería mayor. Porque es un pueblo que tapamos las emociones con la oralidad, comiendo, bebiendo, metiendo. Muy bien, Carmelo, pues ha sido un verdadero placer nuevamente. No sé si hemos alcanzado el nivel del anterior, pero yo me he sentido tan bien como en el anterior. Y nada, a los que estáis ahí, que no os he mirado en ningún momento porque aquí hay buen magnetismo. Os recuerdo el libro que Carmelo Vizcarra saca en nada, ¿no? En unas semanas, ¿sí? Sí. Y que podéis encontrarle también en su AISPE, que es su centro, su casa de reposo, donde podréis también, si queréis, hacer un ayuno con él. Sí, es una escuela de salud. O sea, el lema del año pasado era una escuela de salud y es un lugar donde aprender cosas que me ayuden en el proceso curativo. Sí. Ahí estaremos todo, desde junio hasta octubre, los 4 meses, un poco en esa escuela ayudando. Y para mí este libro, que puede leerlo desde las personas más populares, por decirlo así, que no tengan conexión con la salud, hasta los médicos, porque hay capítulos de bioquímica, de fisiología, es decir, no, el ayuno lleva ya décadas, por no decir cientos de años. O sea, esa parte concreta que hemos dejado aquí de los efectos en el sí. Hipócrates y Paracelso, entre los grandes médicos. Yo recomendaría a la gente, me imagino que habrá gente que sean del campo de la salud, que lean a Hipócrates, lean a Paracelso y entonces dirán, no hay nada nuevo bajo el sol, solamente diferentes palabras de los mismos conocimientos, parcelas diferentes, pero los antiguos sabían cosas que nosotros hemos olvidado y que tenemos que volver a recuperar desde la conciencia. Y el ayuno nos ayuda a conectar con la conciencia y con el universo interior. El ayuno cura todo lo curable. Muy bien, Carmelo, pues muchísimas gracias, un placer y hasta la próxima. Nos vemos. Yo para mí te agradezco que en el mismo linaje de sanación podamos compartir y que podamos ayudar al mundo, ¿no? Es un placer y espero que también lo haya sido para todos vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta siempre.